Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. Este domingo toca ver la parábola que hace nuestro Señor a los judíos, en particular a los príncipes, los sacerdotes, a los fariseos, acerca del convite o la invitación a las bodas del Hijo del Rey. Entonces uno puede preguntarse, bueno, con esto, ¿qué es esas bodas? ¿Quiénes son esos invitados? ¿Quién es ese esposo o ese novio esposo, digamos, que está para las bodas, la esposa? ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son todos ellos? Para entender un poco, como siempre lo que sirve muchas veces es ver el entorno de la parábola. Cuando fue dicho, qué es a quién está hablando nuestro Señor. Ahí, esta parábola está puesta por San Mateo, la cuenta que ocurrió cuando, del Domingo de Ramos, después que nuestro Señor hace la entrada triunfal en Jerusalén, quizás esa tarde misma, o quizás el domingo, el lunes a la mañana, como dice, ya de mañana, ya hecha de mañana, en el Evangelio, en San Mateo poco antes, y en ese momento nuestro Señor se va al templo con los apóstoles y los fariseos y los sumos sacerdotes le encaran para decirle: ¿con qué autoridad haces todo esto? Has venido a hacer esa entrada así triunfal en Jerusalén, vienes ahora al templo. Y nuestro Señor, esto está en el capítulo anterior del mismo San Mateo, y es ahí cuando nuestro Señor le dice que, en primer lugar, si ellos le dicen con qué autoridad venía San Juan, él le va a responder. Si venía de San Juan, venía de San Juan Bautista, venía de parte de Dios, y San Juan Bautista había dicho que él era el Cordero de Dios. Entonces, a ellos yo les voy a responder. Como no pudieron responder, lo dejo de lado. Entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad, porque es evidente que tengo autoridad de parte de Dios. Y entonces, es más, da un paso más adelante, Señor, y aprovecha la ocasión para hacer las parábolas, todas estas que están aquí, esta de ahora, y esta que está precedida por la comparación cuando dice: hay dos hijos, un padre le dijo a dos hijos que vaya a hacer algo, y el primero dijo: sí, voy a ir, y después no fue. El segundo dice: no voy a ir, pero después vaya a hacer caso al padre, al papá. Entonces ahí eran los sacerdotes, los fariseos empiezan a entender de qué está hablando, los judíos que son llamados primeros, que sí vamos a cumplir, y después no lo hacen, será llamado el segundo hijo, que había dicho que no, los gentiles, los paganos, pero que después van a cumplir con Dios. O también, ya más explícitamente, decir con la parábola de los viñadores homicidas, cuando ese hombre que tiene una viña y la da a trabajar a unos viñadores y no dan fruto, es más, quieren matar a los siervos y al heredero para quedarse con la viña, y entonces nos dice: por esto será quitada esa viña, ese reino de Dios, y le será dado gente que den fruto. Entonces los fariseos dicen: muy bien, entonces ¿qué entendieron? Entendieron muy bien que fue dicho por ellos, que era dicho para ellos. Van a ser arrojados fuera, ser quitada esa viña y será dado a los gentiles, a las gentes. Dice: de parte de Dios fue hecho esto, y es maravilloso en nuestros ojos, por eso os será quitado el reino de Dios. Y eso ya se dice, el Señor se lo está diciendo a los
sumos sacerdotes ahí, y se dará a la gente que darán fruto. Y los príncipes, los sacerdotes y los fariseos entendieron que lo decían de ellos. Era a eso que les estaba hablando. Y es ahí que sigue justamente la parábola, y ahí está la parábola de hoy. De ese convite a las bodas del hijo del rey, que los rechazan, que ponen excusas para no ir, y que entonces el rey llama a otros para que vayan a las bodas. Y después que esos mismos invitados van a matar también a los que habían sido enviados, y el rey entonces se tira, ¿no es cierto? Y va a matar a esos homicidas, a esos que habían apostatado, y quema la ciudad. Pues bien, en ese entorno, ahora sí, tenemos presente en la cabeza el entorno, ¿de qué está hablando? Nos puede preguntar entonces, ahora, que no era cualquier cosa, era realmente el llamado que Dios hacía, ese llamado a las bodas del hijo del rey, era el llamado a poder entrar en las bodas de Dios, en ese reino de Dios, era llegar a alcanzar los frutos de lo que había sido trabajado en la viña, etc. Lo que tanto esperaban los judíos, los que habían deseado tanto, es de eso que se está hablando. Entonces, ¿quién es, ahora sí, el esposo, o el novio, el esposo? Justamente el hijo del rey, del gran rey, el creador de todo el universo, de Dios. Entonces, es el hijo de ese rey, es el hijo de Dios. Justamente es nuestro Señor, por supuesto. En otro lugar, va a hablar también de las bodas de ese hijo del rey, que ya no es San Mateo, va a ser San Juan, cuando va a hablar de las bodas del Cordero, San Juan hacia el final, ya en el Apocalipsis, cuando termina, va a ir terminando, desencadenándose ya al final, se hace la destrucción de la ramera, de la Babilonia apóstata, de la ramera, de la sinagoga, en Babilonia, y ahí entonces hay un canto, se escuchan aleluya en el cielo, porque ya Dios ya quitó lo que estaba torcido, lo que había apostatado, y va a darse entonces sí esas bodas del Cordero. Aleluya, regocijaos y saltemos de júbilo, y démosle gloria al Señor nuestro Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Y su esposa se ha preparado, y se le ha dado vestirse de finísimo lino, espléndido y limpio, que es porque el lino finísimo significa la perfecta justicia de los santos. Por eso, mismo en el Antiguo Testamento, ya los sacerdotes tenían que revestirse, pero también, aunque esta no llega a ser de lino, está algo, pero tendría que ser de lino, o los manteles del altar, pues tienen que ser de lino, para mostrar lo que es la pureza de los fieles que están en el altar, que están en la iglesia. Pues bien, entonces el novio es justamente nuestro Señor. Él es el esposo, como el Hijo de Dios, el Hijo de ese Rey, que va a llamar así a él, a la esposa. ¿Y quién es la esposa? Y acá, con el permiso de ustedes, voy a extender un poquito, ¿no? Pero, porque para aclarar que se hacía mucha mención, y para que lo tengan muchas personas, pero para que quede claro, ponerlo en claro y mostrar cómo es, sí, Dios nos muestra las cosas claramente, aunque de a poco en el tiempo. La esposa, o la novia, iba a ser la esposa después de Dios, en el Antiguo Testamento se le hablaba a Israel. Israel era la esposa, que tenía que ser fiel a Dios. Y ahí vamos a entender en qué sentido justamente Israel. El profeta Oseas, dice en el capítulo 2, dice, en aquel día dice Yahvé, me llamarás Señor mío, y ya no me llamarás mi Baal, los dioses falsos.
que había llegado a tener Israel, que habían caído los judíos. Ya en aquel día, en el futuro habrá un día, es el día que me llamarás Señor mío, mi esposo, mi Señor mío, y ya no me llamarás mi Baal, mi Dios falso. Pues quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca jamás serán mencionados. Israel es Israel ya, en aquel día ya no va a caer en esa idolatría de los Baales, de los Baales. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en juicio, en misericordia y piedad. Y te desposaré conmigo en fidelidad y reconocerás a Yahvé, a Dios. Le dice Dios a Israel, a los judíos, desde el Antiguo Testamento le están anunciando. Ustedes serán la esposa, pero van a fracasar, van a caer en su idolatría, en esa, después van a ver otros temas, en esa fornicación con los dioses. Pues bien, dioses falsos, y Dios, por misericordia, los va a perdonar y los va a restablecer. Y entonces sí va a establecer de nuevo, ya para siempre. Van a hacer una infidelidad, va a reconocer a Yahvé y va a desposarse para siempre. Ya de nuevo, los judíos entran entroncados de nuevo en, ahora vamos a ver en qué. O también el señor profeta había justamente hablado de Israel, un poquito después, va a haber hablado de Israel también como la esposa. Acusad a vuestra madre, dice el profeta Oseas a los que eran fieles en aquel momento. Acusad a vuestra madre, a Israel, en cuanto tal a la sinagoga. Acusad a vuestra madre, acusadla, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido, dice Dios. Aparte de su rostro las fornicaciones y de su seno los adulterios, no sea que yo la despoje. Entonces, ese Israel, el problema que tenía era que había caído en adulterios. ¿Y cuáles eran esos adulterios? En haber fornicaciones, en haber caído en los cultos falsos, en haber rechazado a Dios, en haber olvidado al que tenía que ser su esposo. Dios, el verdadero Dios, Yahvé en el Antiguo Testamento. O el profeta Isaías, capítulo 50, tiene 54, va a decir, pues Yahvé te ha llamado de nuevo, va a anunciar, va a profetizar Isaías, hablando de Israel, de los judíos. Yahvé te ha llamado de nuevo como a mujer abandonada y afligida de espíritu, como a la esposa de la juventud que había sido repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te abandoné. Son 2000 años que llevan abandonado. Y Dios le dice, tiene ese detalle, siempre está bien, tranquilo, fue un breve momento. Por un breve momento te abandoné, mas con gran misericordia te acogeré de nuevo. Por misericordia, Dios lo va a perdonar. Es porque Dios quiere tener misericordia. No quiere decir entonces que no hayan sido culpables, esa sinagoga, esos judíos. No quiere decir que no se tienen que arrepentir, al contrario, hermano. Justamente Israel se tiene que arrepentir y va a llorar. Esa apostasía, esos pecados que hizo. El profeta Ezequiel, en el cuarto capítulo, ahí que compara a Israel, incluso a Jerusalén y a Samaria, los samaritanos que habían idolatrado antes, pero aún los judíos que se habían querido mantener fieles, aun ya hasta el tiempo de nuestro Señor. Dios les dice, ustedes van a caer también. Ezequiel le dice, Israel, que había sido incluso, los judíos ya habían sido recogidos por Dios, de entre todos los pueblos y los gentiles, Dios había hecho una alianza con ellos, y los había revestido con los dones de todo el culto, la fe verdadera, e incluso veniste a ser mía, le dice Dios. Y sin embargo, ella Israel, esos judíos, esa sinagoga, ese Israel, se prostituyen en abominaciones y en fornicación con idolatría. Dios le echa en cara.
Eso es prostitución y fornicaron con idolatría. Y por eso Dios las castiga. Esto en Ezequiel, en el capítulo 16, y sin embargo al final de ese capítulo, al final de al final de ese capítulo 16, Dios dice, Dios la perdona, quiere decir que Dios sabe que habían hecho mal, pero las perdona porque Dios quiere tener misericordia, porque Dios quiere tener misericordia con ellos, y estableceré contigo una alianza eterna. Y entonces ella es arrepentida y está siempre avergonzada. Nota Dios ahí. El profeta Ezequiel, mejor dicho, Dios por medio del profeta Ezequiel les anuncia, van a estar avergonzados de todo cómo habían caído en esas faltas, en esas fallas, en esa idolatría. Esa apostasía, que es la fornicación de Israel, justamente muestra que entonces, lo que uno sabe, que ese Israel entonces era la esposa, pero no por ser Israel los hijos de Abraham según la carne, sino por haber mantenido porque tenían la fe. Y en cuanto mantenían la fe, en cuanto que se mantenían fieles a Dios, eran la esposa, y la sinagoga era la esposa de Dios en el Antiguo Testamento porque tenía la fe. Pero como cayó en la apostasía, eso muestra que no era la descendencia material carnal, justamente, sino por ser fieles a Dios. Y cuando caen en la apostasía general y rechazan ya a los enviados, y no solo al enviado, sino también al heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia, con la viña, y hagamos de la viña, de eso que Dios prometió, una viña temporal, con bienes de riqueza, y quedémonos con eso, entonces Dios ahí pasa esa herencia y ese reino que tenían ese Israel, allá a los gentiles, a esas otras gentes que de así darán frutos. Y empieza a poner el gran misterio de la iglesia y ya muestra cómo la esposa en realidad eran los fieles, los que se mantenían fieles a Dios, judíos o después no judíos gentiles. Y entonces ahí es el misterio de la iglesia, que empieza a ser ella, ya mostrarse como la esposa de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Efesios. Para que vean quién es la novia y la esposa. Les dije, eso nos sirve para entender y ver la verdad, como Dios fue obrando desde siempre y queriendo ayudar a pesar de las caídas. Efesios el capítulo 5, así como la iglesia está sujeta a Cristo, es la iglesia entonces está sujeta a Cristo, la que es la esposa de Cristo, ya la iglesia, así también las mujeres, lo que están diciendo, escuchado, ¿no es cierto? Así también las mujeres lo han de estar en sus maridos en todo, bueno, saben cuando otra vez, pero, en fin. Maridos, también después por otro lado, justamente manteniendo el mismo principio, lo aplica ahora a los esposos. Si las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos, como la iglesia está sujeta a Cristo, a nuestro Señor. ¿Sí? Maridos también, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Entonces la esposa es la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Va a decir ahí San Pablo, ¿cómo lo hizo? ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor por la iglesia? Como Cristo por la iglesia, se entregó Él mismo por ella, para santificarla, purificándola, a fin de presentarla delante de sí mismo como iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Es decir, sin faltas y sin imperfecciones, no importan las arrugas o no arrugas en las esposas. Pues bien, entonces, en eso, nuestro Señor muestra, ya Dios muestra en el Nuevo Testamento, cómo esa novia, que en el Antiguo Testamento era la sinagoga porque era la que tenía la fe, por haber apostatado, haber renegado y haber rechazado ya positivamente a nuestro Señor, pasa a ser toda la iglesia en todos los gentiles. Y la iglesia, entonces, ¿quién es la novia? Esa esposa, la que va a ir, la esposa del Cordero, la novia, es la iglesia. ¿Y quién es justamente nosotros? Por eso a nosotros, aunque seamos gentiles, nos dice también San Pablo en esa misma epístola a los Efesios, un poquito antes,
los gentiles, vosotros gentiles, sois coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa que había sido dada antiguamente, de formar parte de ese reino, de salvarse, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso entonces es a nosotros, los fieles en la iglesia, que somos llamados a ser y que somos los que vamos a formar parte del cuerpo de la esposa. Son los que, por eso tenemos que ir perfeccionándose en ese hombre nuevo, dice San Pablo, ser parte de la iglesia ya para ser coherederos con Cristo. Ser parte del cuerpo de la esposa de la iglesia. El esposo, el novio, la esposa, la novia, entonces ya la sabemos, ya la vemos. ¿Y cuáles son las bodas? O mejor dicho, ¿cuándo son las bodas? ¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Qué son las bodas de ese esposo y la esposa? El novio y la novia que eran llamados al convite de bodas. Que es nuestro Señor con los fieles, entonces es la comunión. Es recibir la comunión, la unión de nuestro Señor, de Dios con los fieles. Eso es por supuesto que es una unión de nuestro Señor con los fieles, pero es un sentido, es una aplicación, si quiere, espiritual, de lo que está hablando aquí, pero no es propiamente, porque lo que está llamando ya no es la unión de los invitados de los que van a formar el cuerpo, sino de la esposa misma, del conjunto, de todo con el esposo, con el novio, con el esposo, con nuestro Señor. Lo que dice ahí de nuevo el Apocalipsis, aleluya, porque ya bienaventurados los que hicieron a esas bodas del Cordero y la esposa. Estar todos los fieles, la iglesia con nuestro Señor. También no es, a lo mejor, en el sentido, se quiere, alegórico, lo que fuese, espiritual, ¿sí? Pero entonces será con la iglesia actual. Entonces será el llamado a participar del convite de bodas, es el llamado a formar parte de la iglesia actual, es el llamado a formar parte de la iglesia católica, que entremos a la iglesia católica, ser fieles en la iglesia, de ser católicos, de entrar a la iglesia. No. Tampoco es eso propiamente. ¿Por qué? Porque este momento, la Iglesia Católica y todos estos 2000 años han transcurrido, y si son 50, 10 o 100, no me importa los poquitos que vayan a faltar para terminar justamente. Ahora es la recolección de los invitados. Es llamar a los invitados. Todavía no empezó el convite de bodas, la fiesta. Todavía no empezó el festín, el banquete nupcial. Está ocurriendo todo el llamado, está la recolección de las personas. No es el banquete mismo, no son las bodas mismas. Las bodas, lo dice muy bien el Apocalipsis, ahí es cuando el Cordero, cuando nuestro Señor venga, después de destruir la última apariencia de falsa esposa, después de destruir a la Babilonia y destruir a la ramera, esa religión falsificada que está en Babilonia, hay un fin para hacer la boda del Cordero y del esposo. Entonces, pero ese Cordero está en el cielo, nuestro Señor está en el cielo, es el reino de los cielos. Entonces, la boda esas bodas es llegar a formar parte e irse al cielo. Después la iglesia triunfante. No. ¿Por qué? Por la misma razón, porque la iglesia triunfante del cielo ya existe en este momento. Todavía no fueron, nuestro Señor no vino todavía a la tierra. No vino todavía el Cordero como triunfante. Además, por eso las bodas son futuras. El banquete mismo, las bodas mismas son futuras, todavía no son. No es
la entrada en el cielo. Ahí. Además, porque en el banquete que se da en las bodas, y esto es un detalle que nos va a servir para ver tampoco lo que tampoco va a ser, hay gente que va al banquete, entra en ese banquete, pero que después es excluido. Hay unos que están ahí, cuando viene el rey, ve a uno que no tiene el vestido de bodas, y lo echa para afuera. Si fuese el cielo, esas bodas, si fuesen llegar al cielo a salvarme, el sentido propio que tiene nuestro Señor, no podría ser, porque ya del cielo no puede salir nadie. Es más, mejor dicho, en el cielo no puede entrar nadie que no tenga el vestido de boda, que no tenga la gracia, la gloria. Entonces no puede ser tampoco. No es el cielo, no es el alma que entra al cielo, el banquete de bodas. Eso es un sentido espiritual también, así como la comunión. Pero no es lo que nuestro Señor le decía a los fariseos y a los príncipes de los sacerdotes. Ellos sabían muy bien lo que estaba. Tampoco entonces va a ser justamente el fin de todo el juicio final, por la misma razón. No va a ser el juicio al final de todo, porque ahí ya no va a quedar después ninguno, no va a ser que entró y después salió. Entonces un poco dice, me equivoqué, perdón, hasta luego. No puede ser el juicio final, ahí ya también es definitivo. Gloriosos, resucitados, el cielo, la tierra, todo, pero ya es definitivo. No hay cambio. No puede ser, no es tampoco el juicio final. Entonces, ¿cuál es? Es la famosa y siempre bien traída y bien mentada parucía. Es justamente lo que había dicho antes en el momento que le explicaba acerca del novio o del esposo. Las bodas del Cordero con la esposa es cuando venga nuestro Señor en su parucía. Es el texto ese de Apocalipsis capítulo 19, releanlo ustedes. Ya se los dije, pero no lo decía. Es ese momento, esas son las bodas del Cordero. Por eso tiene que ser. Y por eso también, cuando venga nuestro Señor, le dice, y en ese momento, quizá vaya a haber alguno que estaba esperando y quería esas bodas del Cordero y entró porque quería y respondió al llamado, pero no tenía la vestida de bodas, tenía la gracia. Y entonces sí, va a quedar excluido ese anuncio para nosotros, que esperamos esa parucía, que tenemos que esperar y lo que importa, tantas veces le he dicho, le sigo repitiendo, de esperar, de poner el motivo. Lo que interesa es eso. Lo que se nos viene es lo que tenemos que esperar, justamente. Pero al mismo tiempo se nos quita que no vaya a cuidar, hay que mantener esta gracia para poder no solo entrar, pasar por la puerta, sino poder quedarnos adentro de ese banquete de bodas. Y ese banquete de bodas después, si no es el juicio final, entonces ¿qué es? Va a ser un banquete de 1000 años. Van a ser 1000 años de banquete, ahí ya, con nuestro Señor, la iglesia con nuestro Señor, que verdaderamente se cumple lo que esperaban, lo que sabían, que querían los judíos de ese reino, que en ese reino verdaderamente sea glorioso, con nuestro Señor, con el verdadero Mesías, con la gloria de Dios, la verdadera gloria de Dios, el verdadero bien de Dios en las personas, en los fieles, en esa esposa, ya, santa e inmaculada, sin manchas ni arrugas, judíos o gentiles convertidos formando parte de la esposa ya del Cordero, y que van a festejar entonces ese tiempo hasta que llegue el final del banquete de bodas, y ahí sí ya empieza ya la edad. Entonces para nosotros, sí, vean, porque no, una vez más y siempre volvemos a lo mismo, y el mal no vino, y lo que nos interesa. ¿Para qué nos sirve? ¿Para repetir otra vez? No. Primero, para que nos quede grabado. Segundo, para evitar errores. Escarmentemos en cabeza ajena. Los judíos y los fariseos, ellos habían caído en falla, habían querido apropiarse, quedémonos con la viña, quedémonos con la herencia para nosotros, matemos al heredero, y que nos sirva a nosotros, va a servir para nosotros, quedarse con la viña, ser para ellos nada más. Y que sea por un beneficio de ahora, lo quiero ahora, lo quiero en este momento, que quiero ese beneficio, ese material que me va a dar Dios por las riquezas. Aprendamos entonces, por supuesto, ese es el error que tenían los judíos. Muy difícil que uno a estas alturas no vaya a caer exactamente en el mismo, pero la tentación de un triunfo temporal, material,
histórico siempre está. Segundo, otro error que puede haber. Podría haber varios, pero lo voy a mencionar ahora. Dos más, solamente era uno más actual que ya no vaya a ser, no está con nosotros, pero que está presente y que nos sirve para entender cómo lo desvirtúan. Un error actual. Straubinger mismo, en nuestros textos, citando el convite de bodas del cordero y la boda del esposo y la esposa, etc., cita en un momento un autor, Juneman, que era un liturgista, un liturgista, sobre todo muy nombrado, muy importante en la época del concilio, un poquito antes del concilio, que dice, lo cita, lamentablemente espero que no vea hasta ahí cómo se mezclaban las cosas, y sí, esas bodas del Cordero son las bodas de Cristo, son las bodas de Cristo con la humanidad. Ya se empezaba a desvirtuar, a llevar al naturalismo, al humanismo, el culto de la humanidad. Quizás por eso los modernistas, eso venían preparando, los modernistas hablan del reino, hablan de la venida del reino, hablan de para qué quiere, pero eso lo han desvirtuado justamente con todo lo que ya sabemos que implica y a dónde va el querer llevar la exaltación de la humanidad con Dios, la humanidad con el Cordero, por la gloria de la humanidad. Ya sabemos todo eso. Pero ese es también el otro error que puede haber. Y, para no hablar del tercero solamente, que sería para el que nos interesa a nosotros, sería en general, ya más, en general, que simplemente sería el olvidar o despreciar ese llamado al reino, ese llamado a la voz del Cordero. El olvidar, que es justamente por eso que lo que nos importa a nosotros, olvidar que tenemos que tener presente, que estamos llamados, y en cuanto ahora con mayor razón, cuanto que estamos más cerca, que nos falta muchísimo menos que los apóstoles hace 2000 años y los primeros cristianos que ellos esperaban esa venida, esa parucía y poder llegar a estar en esa parucía, estar presente, estar de pie cuando venga nuestro Señor, entonces a nosotros un peligro, y ahora sí es cercano, sería el de nuevo adormecernos, olvidarnos o desviar la atención hacia otros reinos u otras glorias u otros triunfos que no son el de nuestro Señor en la parucía. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces debemos nosotros sí interesarnos de nuestro Señor, lo que le dice a los fariseos y a los sacerdotes, terminando justamente, es: ustedes van a rechazarlo por entenderlo mal, o van a dejarlo de lado. Entonces lo que está diciendo es ese llamado a participar de las bodas de ese Cordero, de ese convite de bodas, es importante, esencial para nosotros, porque ahí está la salvación. Entonces que nos sirva el tener presente una vez más la parucía, tener presente cuando vayan a darse esas bodas, querer tener parte en ese convite, en ese festín de bodas de nuestro Señor, que nos haga ayudar a mantener la verdadera esperanza, la única esperanza que nos va a dar fuerza en este momento, la bienaventurada esperanza que saben ustedes, justamente en la venida de nuestro Señor, para que acabe con todo este descarado que hay y para que nos dé el triunfo a los que se hayan mantenido fieles, a los que hayan querido esperar a nuestro Señor, y sí, también justamente con el vestido de boda, ese estado de gracia, esa gracia de Dios, las virtudes por supuesto también, pero queriendo entrar en ese convite. Que sirva para nosotros, entonces, ahora esta parábola, este evangelio de hoy, para ponernos presente una vez más la importancia de que tengamos ahora como interés, como lo importante, el querer llegar a mantenernos fieles cuando venga nuestro Señor. Es eso lo que tenemos que esperar. Ave María.
Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.